Os dejo ver esta imagen, a ver si adivináis a qué corresponde. Podemos ver que se trata de multas a algunas empresas de las más potentes del mundo, pero son multas algo específicas y que van a tener que ver con uno de los sectores que veremos hoy y que pueden convertirse en buenas oportunidades de inversión de cara al futuro. Estas multas que acabas de ver tienen relación con la ley de protección de datos, con la sensibilidad de los datos y con el hecho de no almacenarlos de manera adecuada o de ser vulnerables a ciberataques. Y es que la ciberseguridad es uno de los aspectos más relevantes de los últimos años y va a adquirir cada vez más importancia por el simple hecho de que cada vez almacenamos más en la nube, más información sensible y por lo tanto tenemos que ser más cuidadosos con cómo se almacenan, cómo se protegen y de qué manera se pueden optimizar este tipo de procesos de guardado de información. Si te paras a pensar, simplemente reflexiona en toda la información que tienes ahora mismo subida a internet o en páginas web, etc. Hablamos desde contraseñas, desde números de cuentas bancarias, desde información sensible, tanto en redes sociales como en plataformas, en otras páginas web, y también a nivel empresarial. Toda la información se está subiendo ya a la nube, se sube a internet, estamos dejando el papel de lado y todo ese procedimiento que teníamos antes de almacenaje de datos de manera externa se está haciendo ahora en servidores, en internet, y por lo tanto son en mayor o menor medida susceptibles de sufrir algún tipo de ciberataque. Por lo tanto, el primer sector que vamos a ver, y también veremos un ETF que invierte justamente en empresas que se dedican a este área en concreto, es el de la ciberseguridad. Te voy a enseñar cómo invierte este ETF, cuáles son las principales posiciones, las rentabilidades que está obteniendo y un ejemplo de una de las empresas que tiene mayor peso para que veas de qué se trata. Así que si quieres invertir en el futuro, te interesa la ciberseguridad y aparte los otros dos sectores que te voy a explicar también, quédate, suscríbete si eres nuevo o nueva para no perderte más vídeos como este y vamos a empezar. El primer ETF que veremos es este, es el iShares Digital Security UCITS ETF en dólares. Está disponible en Scalable Capital como los otros ETFs que veremos, pero también es posible que si utilizas otro broker también puedas encontrar o este ETF o alguno similar que replique el mismo índice. Este ETF busca sobre todo replicar el índice del Stocks Global Total Market Index, pero solamente cogiendo un subconjunto de valores de renta variable que obtienen ingresos importantes de la provisión de soluciones centradas en ciberseguridad, sobre todo eso, en empresas que están centradas en la transmisión, protección y también tratamiento de datos sensibles o el acceso a centros de datos. Por lo tanto, se trata de un ETF que invierte de manera pasiva buscando replicar este índice y a su vez este índice lo que hace es seleccionar ese subconjunto de valores que tienen ese tipo de requisitos, que tienen que basar al menos el 50% de sus ingresos en lo que estábamos comentando de ciberseguridad, almacenamiento de datos, etc. Con este ETF estamos expuestos a empresas como las que tienes aquí. Estas son las principales posiciones. Tenemos Booz Allen Hamilton, TIS Incorporate, Oracle, Acton, etc. Si miramos una de estas posiciones, por ejemplo, tenemos esta, la de TIS, que es una empresa japonesa y es una especie de consultoría donde gran parte de sus ingresos vienen procedentes de servicios de servidores, de business continuity y de también de almacenaje de datos y de protección de ciberataques. Entre los tres grandes pilares, justamente lo que comentábamos, que es el tema de tener unos servicios de información de alta calidad, también el sistema de Business Continuity, que esto es, pues si por ejemplo hay un incendio en una oficina, este tipo de servicios te permite luego pues trabajar desde casa, tener acceso a toda la información sin necesidad de estar físicamente en la oficina, así que es una especie de seguro en caso de que algo pudiera pasar en tus propios servidores o en tus propias infraestructuras, y también ofrecen el sistema de almacenaje en la nube. El tema de la ciberseguridad es muy importante, pero en el futuro va a ser algo crucial porque la tendencia es que cada vez más tendemos a almacenar información, a tener información más sensible, por lo que las grandes empresas tienen que apostar o por externas que les hagan el servicio de protección de este tipo de datos, o bien también por invertir en profesionales que a su vez hayan cursado en alguna academia, que tengan especialización justamente en este tipo de áreas. Para mí es uno de los sectores que tendrá más peso en el futuro y de hecho el rendimiento que está obteniendo este ETF, te lo enseño ahora, puedes ver que ha ido obteniendo una rentabilidad de un 30%
30% en 2019, un 16% en 2020, 26% en 2021. Este año está en negativo, pero la tendencia es bastante clara y yo creo que en el futuro todavía va a crecer todavía más. Te recuerdo que esto no son consejos de inversión, es mi propia opinión basada en mis análisis, así que luego te invito a que tú hagas tus propios estudios e investigaciones. Para el siguiente sector y el siguiente ETF te lanzo la pregunta: ¿tú cuántas videoconferencias hacías en 2019? ¿Cuántas hacías en 2020? ¿Cuántas has hecho en 2021? ¿Y cuántas crees que vas a hacer a partir del 2022 hacia adelante, ya sea en tu vida personal como profesional? Y es que el tema de la pandemia, el COVID, ha cambiado el paradigma global de la manera de trabajar, de la manera de conectar trabajadores con empresas, y cada vez más son aquellas empresas que están apostando por el teletrabajo, por lo cual también hace falta una infraestructura, una logística y unas tecnologías que faciliten este tipo de comunicaciones, que de cara al futuro va a ir a más porque estamos globalizando cada vez más también el mundo laboral. Este ETF que veremos es el Xtrackers Artificial Intelligence y Big Data, que es un ETF que también encuentras en Scalable Capital. Puedes ver aquí la rentabilidad que ha obtenido ya desde el principio, sobre todo no olvidemos impulsado por el paréntesis social que hubo en la pandemia. Y es que si miramos algunas estadísticas sobre videoconferencias, podemos ver que las búsquedas relacionadas con artilugios de videoconferencias, softwares, webs, etcétera, aumentó hasta un 500% a raíz de la situación, de los confinamientos. También se está viendo que hasta un 75% de los encuestados aquí en este estudio están diciendo que trabajar de manera remota está manteniendo o incluso incrementando su productividad, lo cual interesa tanto al trabajador como también a la empresa. Es un win-win para ambos. Y también vemos que hasta un 50% de los encuestados dicen que ya no volverían a un trabajo que no ofrezca posibilidades de trabajo remoto. Vemos pues que el teletrabajo es algo que ha llegado, se va a quedar. Hay más empresas cada vez que están implementando este tipo de servicio, de este tipo de manera de trabajar, pero para ello tienen que estar preparadas de manera logística tanto sus empleados como lo que sería el funcionamiento de la propia empresa. Y para ello también hay empresas, hay compañías que se dedican a garantizar este tipo de funcionamientos, y son empresas que, en mi opinión, en un futuro van a tener un papel mucho más significativo, porque estamos viendo que la tendencia no es a mantenerse, sino es a incrementarse, y aquí podemos tener una oportunidad bastante interesante de inversión. Este Xtrackers Artificial Intelligence y Big Data vemos que invierte de manera pasiva, como veíamos anteriormente, y lo que hace es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del Nasdaq Euronext Global Artificial Intelligence y Big Data. Vemos que está invirtiendo en empresas que están vinculadas con la inteligencia artificial, tratamiento de datos, seguridad de datos también. Aquí probablemente encontrarás empresas que te sonarán más que no en el anterior ETF, que tenemos por ejemplo Orange, Baidu, BT Group o por ejemplo Verizon Communications. Un gran peso en Estados Unidos, tenemos empresas globales que recordemos que también operan en otras regiones del mundo, pero también tenemos muchas empresas basadas en Asia, por ejemplo en Taiwán, Japón y China. Si miramos una de las principales posiciones, tenemos Plantronics. Te quería enseñar esta porque justamente es la que utilizo en mi empresa, y sobre todo ofrecen lo que sería un marketplace de productos relacionados con videoconferencias, desde auriculares, teléfonos empresariales, artilugios de videoconferencias como cámaras, software, etc. También puedes ver que trabajan con las principales plataformas como por ejemplo Microsoft, Zoom, Google, Amazon, etc. Pero esto es solo el principio, estos son artilugios que podemos utilizar a día de hoy, pero también se están desarrollando tecnologías futuras como por ejemplo el hecho de utilizar hologramas para reuniones virtuales, de manera que parezca que cada vez más estamos en una oficina, en un entorno empresarial, pero desde nuestra propia casa, de manera que al final la presencia tanto en oficinas como en reuniones con clientes pasa a ser más algo opcional, porque las tecnologías van a permitir justamente facilitar ese tipo de interacciones de la manera más eficiente posible. Vemos que es un sector que muy probablemente en el futuro va a tener todavía un peso mucho mayor, sobre todo también para evitar desplazamientos, evitar costes de logística, de moverte de un sitio para otro, también para optimizar tiempos, y quién sabe si algún día vuelve a haber otra pandemia, puede ser una manera también de librarnos de algún tipo de problemáticas que puedan surgir a raíz de futuros confinamientos. El rendimiento que está obteniendo este índice, este ETF en concreto, vemos que es bastante bueno, está actualmente en un 67% desde el año 2019 y muy probablemente va a seguir creciendo. Las empresas van a
invertir cada vez más en ese tipo de nuevas tecnologías. Yo, pensando en la empresa donde trabajo, puedo comparar lo que teníamos hace 5 o 6 años a lo que tenemos actualmente y puedo observar una gran inversión justamente en este tipo de artilugios y tecnologías que no tienen nada que ver con lo que teníamos, como decía, desde hace 5 o 6 años. Así que es una tendencia que seguro que va a continuar al alza, y aquí pueden haber también oportunidades de inversión bastante interesantes si no tienes este ETF que te decía que estaba disponible en Scalable Capital. Vamos a ver el tercer y último sector. Pero antes, como siempre, un like a este vídeo si te está pareciendo interesante, si crees que estos sectores van a ser también fundamentales en el futuro, y que te suscribas para hacer crecer este canal de Dinero Currante un poquito más, y también te puedes unir obviamente a la comunidad currante, que sabes que está disponible y abierta siempre para ti. Muchas gracias. Para el último sector te quiero dejar aquí una fecha, un año. Este es el 2043 y es lo que se está diciendo, las predicciones indican que es cuando se va a acabar el petróleo. Actualmente seguimos tirando de petróleo, de combustibles fósiles, vemos que está distribuido sobre todo en Venezuela, Arabia Saudí, Canadá, Irán, es donde tenemos las reservas más importantes de petróleo. Sin embargo, el petróleo, siempre se ha dicho, es algo que tiene una capacidad limitada. En algún momento se va a acabar, por lo que habrá que recurrir a alternativas. Y la alternativa que tenemos principal, que yo creo que va a adquirir todavía un mayor peso, y de hecho ya lo estamos viendo, es un tipo de energía. Y esta energía es la energía solar. Podemos ver que cada vez más se hacen instalaciones de placas solares, de infraestructuras aprovechando justamente esta energía que proviene del sol. Estamos llegando a duplicar en los últimos años la capacidad de almacenamiento instalada, y China, por ejemplo, está impulsando las nuevas construcciones que van a tener uno de los grandes requisitos, es el de contar con este tipo de energías. De hecho, también puedes observar, si vives en España, que hay muchas construcciones nuevas que están obligadas también a tener al menos una mínima parte de placas solares de almacenamiento de este tipo de energía para poder aprovechar. Para invertir en energía solar tenemos diferentes maneras. Una es con este ETF, que es el Invesco Solar Energy, que también es un ETF que busca replicar el índice del MAC Global Solar Energy. Y el gran enfoque que tiene este ETF, la manera de invertir, es justamente que invierte en empresas que fomentan la energía limpia, social, medioambiental, servicios públicos, mundial. Y como principales posiciones tendríamos estas que puedes ver aquí, como Enphase, SolarEdge, GCL, First Solar, y distribuido en su mayoría en Estados Unidos, China, Israel, Hong Kong y luego ya en otros países. Una de las mayores posiciones, que es Enphase, a la que pertenece este vídeo, se dedica justamente a la instalación, mantenimiento y también a la creación de productos relacionados con el uso de la energía solar, tanto para propietarios individuales como para empresas, como también a mayor escala. Es un tipo de empresas que ya estamos viendo cada vez más frecuentemente que se dedican justamente a esto, ¿no? A optimizar y también aprovechando las ayudas públicas que hay actualmente para este tipo de instalaciones. Están también viendo un momento bastante álgido y que va a ir cada vez a más, sobre todo teniendo en cuenta la rápida fecha de caducidad que tiene el petróleo. Si miramos el rendimiento, ha sido un rendimiento bastante oscilante hasta el día de hoy. Sin embargo, como siempre decimos, es una inversión a largo plazo, y aquí tenemos que intentar ver cuál es el valor que tiene actualmente y cuál es el que tendrá de aquí 10 o 20 años. Yo creo que estamos ante una buena oportunidad. Creo que en los próximos años esto va a ser algo que va a ir a más, y lo que implica que las empresas, las mayores posiciones que tenemos aquí, van a obtener muy probablemente mayores beneficios. Para invertir en cualquiera de estos ETFs que te he enseñado es muy sencillo. Te enseño cómo funciona en la plataforma de Scalable Capital, también te dejaré el enlace abajo. Tienen una promoción que si te registras te regalan una acción o bien un ETF, así que también pues para probarlo te puede servir para luego también ver otros ETFs que tengan de naturaleza bastante parecida. Dentro de Scalable Capital, por ejemplo, tenemos este, el que decíamos, el Invesco Solar Energy, y una vez estamos dentro podemos configurar un plan de inversión o bien comprar una porción entera del ETF. Por ejemplo, podríamos aquí darle a comprar y tendríamos ya esta participación. De otra manera, si lo que queremos es configurar un plan de inversión, que esto es básicamente de ir poniendo poco a poco, mes a mes o cada trimestre, una cantidad en este ETF, también lo podemos hacer. Podemos poner aquí, por ejemplo, 10 euros y hacerlo de manera mensual,
tenemos la fecha que se va a ejecutar, también la domiciliación de nuestro banco y luego ya podemos activarlo y cancelarlo cuando queramos. También te recuerdo que Scalable Capital tengo una review que te dejo aquí arriba por si te interesa ver un poco más en detalle de cómo funciona este nuevo broker que tenemos en España. Así que esto es todo, espero que te haya sido de utilidad este contenido, que te gusten estos diferentes sectores en los que puedes invertir. Vamos a seguir investigando nuevos sectores, nuevos ETFs y nuevas oportunidades de inversión. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram y si no por aquí, por YouTube y en la comunidad currante. Un saludo.